en práctica, seguirá pasando lo que le pasa a muchos hermanos. Estamos en una temporada de fe y humildad, pero yo no puedo tener una fe genuina y una humildad genuina si yo soy orgulloso y prepotente. Y cuando uno mira, la antítesis de la humildad es el orgullo, la vanagloria, es la prepotencia, la soberbia. Y hay muchas personas sentadas aquí en la iglesia y muchos pastores y todo en el pueblo del Señor. Hay gente que realmente es humilde, pero hay gente también que es soberbia, gente que no se le puede corregir, gente que no se le puede hablar. Gente que antes de usted decirle algo ya está con la excusa en la boca. Y hoy vamos a hablar sobre algo que produce la soberbia. Vamos a hablar sobre la victoria sobre el pecado. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La victoria sobre el pecado. Dígale al que está a su lado, necesitas tener victoria sobre el pecado. Para muchos, este tema es coquito, este tema es de ABC. Yo ya sé eso, pastor. Yo lo estudié. Yo he predicado. Vamos a ver si sabe de eso, vamos a ver unas cositas. Listo, vamos a ver si sí. Ok. Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice la palabra. No reine pues, mire que el apóstol Pablo era antioqueño. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Sí lo escucha ahí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. ¿Cuántos están leyendo ahí? Presentaos vosotros mismos ¿a quién? ¿Como qué? Como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino... ¿Cuántos alaban al Señor? Porque estamos bajo la gracia. No, que no reine el pecado sobre. Tremendo esto, porque esta es una declaración que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Le dice que no reine el pecado. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta expresión? Porque esta expresión se necesita analizarla muy bien. La expresión no reine el pecado es una expresión que implica una serie de verdades a la cual usted y yo tenemos que atender, no es pasarla sobre por alto. ¿Por qué? Primero, cuando el texto dice no reine, implica entonces que hay una liberación del pecado, una liberación del poder de un reinado. Y así que lo primero que debemos de entender es que la obra de Cristo, ¿la obra de quién? La obra de Cristo implicó una liberación del poder del creyente, del pecado en el creyente. Sobre ti y sobre mí hay una liberación. Así que el pecado ya no tiene poder sobre aquellos que creen. ¿Cuántos creemos acá? Sobre los hijos de Dios. Diga conmigo, ya el pecado no tiene poder sobre mí. Ahora entendamos que esa verdad nos implica conocer otra verdad. ¿Cuál es esa otra verdad?
es que el poder del pecado ya no opera. Hablamos de la operación, no es de operar como el doctor, sino como operar una máquina para hacer algo. Un tractor, usted lo opera. Ya el pecado no puede operar sobre la vida del Hijo de Dios. Ya no se puede mover, ya no puede controlar. Pero el pecado aún reside en el cuerpo mortal de los hijos de Dios. Aunque Él ya no reina, todavía reside en nuestros miembros, lo dice Pablo. Por lo tanto, de lo que usted fue liberado no es de la residencia del pecado, sino que fue liberado ¿del qué? Del poder que ejercía el poder del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora, ¿usted sabe por qué este cuerpo no va a entrar al cielo? Porque reside el pecado. Pero la obra de Cristo no eliminó el pecado del cuerpo mortal de los hijos de Dios, pero sí nos libertó de ese imperio, de ese reinado. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que esa verdad que le acabo de decir, que es una liberación, esa verdad implica que ahora los hijos de Dios no tienen el deber, no tienen obligación, no está bajo el dominio, no está bajo la autoridad o bajo el gobierno del pecado. Los hijos de Dios no tienen el deber de obedecerlo ya. De manera que por obligación, todo el que está bajo un gobierno, todo reino, todo gobierno es validado por la obediencia de los súbditos. De hecho, que nosotros cuando hablamos de un gobierno, tiene el gobierno la hegemonía del poder absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno es quien designa, quien define las políticas públicas de un Estado. Entonces, a ver, si el gobierno dice todos tienen que pagar y hacer y declarar renta, ¿usted qué puede decir frente a eso? Usted dice, no, yo no lo voy a hacer, no, ¿qué pasa? Vamos a subir la gasolina a 20,000. ¿Qué puede hacer usted? ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? Hay un gobierno, hay una hegemonía, hay una autoridad. Así es el pecado. Si el pecado decía, fornique, ¿usted qué tenía que hacer? No quiero, pero lo hacía. Pablo decía, miserable de mí, de este cuerpo de maldad, que una cosa quiero y otra cosa. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba diciendo que había un gobierno. Entonces, amado, quieran o no los ciudadanos de ese gobierno, tienen que obedecer, porque ellos, el gobierno ejerce autoridad, ejerce dominio, ejerce gobierno. Por lo tanto, debemos de entender que el pecado, cuando dice no reine, está diciendo ahora que la obra redentora, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, en la muerte y resurrección, implicó una serie de cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que prestarle atención. No se me vaya a dormir, que el pecado lo va a hacer dormir. No se me vaya a distorsionar porque este tema no le gusta que usted lo entienda. Por lo cual, hermano, por lo tanto, el creyente, cuando dice el texto no reine, tenemos que entender que esa obra que Cristo colocó dentro de nosotros está en respecto a tres cosas. Colocó tres cosas en tres lugares. Primero, cuando Cristo dice no reine y nos dio la libertad de ese gobierno pecaminoso del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios porque es libre? Él te dio tres cosas. Primero,
te dio un estado de libertad. Segundo, te dio un estado de conciencia. Y tercero, el que no le gusta mucho, te dio un estado de responsabilidad. Diga conmigo, me dio un estado de libertad. Diga, segundo, me dio un estado de conciencia. Y tercero, me dio un estado de responsabilidad. Cuando una persona es liberada, no es porque la persona quiso ser libre, sino que alguien pagó un precio. Alguien rompió, tiene la autoridad de liberarte. Y es lo que hizo Cristo, te libertó. Cuando una persona es libre del poder del pecado, eso implicó que ahora usted, que es libre, usted ya no está también libre, más un estado de conciencia, y usted ya sabe las implicaciones, ya sabe las consecuencias que se derivan del pecado. Pero lo tercero, también el Señor te entregó un estado de responsabilidad. ¿Sabe de dónde viene la palabra responsabilidad? De responder, de hacerse cargo de lo que te toca responder. Eso se llama responsabilidad. Cuando usted era niño era irresponsable. Usted le tenían que hacer las cosas. Y yo pongo que la madurez en la vida de alguien, en la vida de un hijo de Dios, también la madurez es responsabilidad, es responsabilizarme de. Cuando usted le enseñó a su hijo a amarrarle los zapatos, usted le entregó la responsabilidad y su hijo respondía a lo que se le enseñó. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Álceme la mano los dormidos. Mana, yo sé que estabas aprestando. Álceme la mano los que están aquí, a ver. ¿Seguimos o seguimos? ¿Qué implica entonces? Que todo esto conlleva que desde ahora en adelante el pecado, uno, no te puede manipular. Ay, es que toque al que está solo y dígale, ya el pecado no te puede manipular. Yo quiero incomodar a varias personas aquí en esta mañana. Ojalá todos nos incomodemos. Segundo, ya el pecado no te puede obligar a pecar. No tiene el poder, no tiene la autoridad. Y el pecado, tercero, ya no te puede dominar tus impulsos y emociones como antes lo hacías. Peleaste con la mujer, nadie es eterno en el mundo. Porque ¿a dónde te llevaban las emociones? ¿Dónde te manipulaban? ¿Dónde te llevaban los impulsos? A deprimirte, a unos a cortarse, a matarse, a no querer nada. Ya el pecado no puede manipularte, ni tus impulsos, ni tus emociones. Puesto que nosotros antes éramos esclavos del pecado, entonces cuando usted era esclavo del pecado, usted no tenía, sujeción, usted no tenía autoridad, usted no podía rebelarse, usted no podía desobedecerle al pecado, porque el pecado ejercía gobierno, reino sobre su vida. Él te dominaba, Él te decía qué hacer, Él te ponía los malos pensamientos, Él te decía, pórtate mal, y usted, sí, Señor, usted no podía decir nada. Gracias por su alegría. Vaya chismoseo, y usted iba y chismoseaba. Vaya mate a aquel, usted iba y lo mataba. Pero ahora, en la nueva posición que Cristo nos dejó, Cristo nos entregó ahora
una libertad poderosa. ¿Y de qué fue esa libertad? Del poder, ¿de qué, mi amado hermano? Del pecado. Pero también esa libertad nos trajo una conciencia del pecado. Ahora nos dijo qué es y qué no es pecado. Usted ya sabe qué es pecado, te trajo una conciencia. Y ahora sabemos qué produce el pecado, las implicaciones de pecar. Pero también lo tercero es que ahora somos responsables de la libertad y de la conciencia que tenemos en Cristo. Entonces la buena noticia, esto es una excelente noticia para muchos, pero creo que también va a ser una tragedia para otros creyentes, porque ahora ya nadie le puede alegar. Ya nadie me puede decir, pastor, es que el pecado me engañó. Ahora usted ya es responsable de lo que sucede en su cuerpo. Si usted no quiere perdonar, no es el pecado, es usted que no quiere perdonar, no el pecado. Usted se dejó dominar. Cuando vemos una hermanita, hermano, que es aquí, todo bien, está aquí, hermano, funcionando, y ya lo vemos retrocediendo, ya no es la misma. ¿De quién se dejó ganar? ¿De quién? ¿De Dios? Algo le pasó. Algo dejó dominar. Y nosotros, a muchos les gusta jugar el jueguito. Les gusta jugar mucho. Ay, es que, pastor, el diablo me engañó. Ay, pastor, no, es que fue el demonio. El demonio de laxivia que me indujo a acostarme con Federico Pérez. Fue el espíritu de laxivia el que me llevó a chatear, el que me llevó a ver pornografía. Fue el espíritu de laxivia. Pastor, es que yo cada vez que le voy a dar a Dios de lo que Él me da, llega el espíritu de achapadez, el espíritu de... ¿Cómo se llama ese? Avaricia. Fue el demonio de apuestas, pastor. Fui a multiplicar los diezmos y los eché en una casa de apuestas, porque fue un demonio que me dijo: apuesta los diezmos para ganar más para Dios. Ya hasta tenemos demonios de inodoro, de sanitario. Ay, Dios mío, porque tenemos demonio para todos, porque nadie quiere hacerse responsable. Nadie quiere hacerse del pecado. Y eres tú, y soy yo, el que pone a gobernar el pecado y le da el puesto que quiere. Porque, hermano, el pecado sobre el Hijo de Dios tiene el poder que usted le ofrece. Porque el pecado no tiene. Es usted que se lo ofrece. Se me fue la iglesia. Vuelva a casa. Ay, pastor, estoy tan depresivo. Le estás dando el lugar que tú quieres. No venga a decir, es que llegó la depresión y me dijo, hola amiga, y yo venga para acá. No, fue usted. Cuando el texto está diciendo no reine, también está diciendo que tú tienes el poder para desobedecerle al pecado, que tú tienes el poder para ser rebelde. Ahora eso, ahí sí hay que ser un rebelde. ¿Ante quién? Ahí sí tiene que ser un desobediente. ¿Ante quién? No ante la autoridad, no ante Jesús, no ante la palabra, no ante el pastor. ¿Ante quién? Y es el que más le obedece. Ay, Señor. Mire lo que dice Efesios 4:27. Efesios 4:27 dice, y voy a resaltar una frase: ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos han leído ese texto? Ni deis lugar, dígale al que está a su lado, ni deis lugar ¿a quién?
¿Cuántos ya le tienen al diablo el lugar? Le tienen al diablo la casita, bien armada, con plancha, televisor. Le tienen tremendo lugar en su corazón, en su vida. ¿Quién le da el lugar, hermano? El diablo en tu vida tiene el lugar que usted le ofrece, que tú le entregas en tu propio cuerpo. Por lo tanto, tú tienes que quitarle el reinado al pecado en tu boca. Tú tienes que quitarle el reinado del pecado en tus manos. Tú tienes que quitarle el pecado a tus dedos y tienes que quitarle el pecado, el reinado en tus pensamientos. ¿Cuánto le vamos a quitar el reinado al pecado? ¿Por qué? Porque él no tiene autoridad por la obra de Cristo. La segunda parte del texto que estamos hablando es que no reine en pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Quiere decir, hermano, que la evidencia de que una persona está bajo el dominio, bajo la autoridad del pecado, es que no puede zafarse de desobedecer al pecado, es que lo tiene que obedecer. Por eso cuando yo le digo a una persona, acepte a Cristo, ella me dice, muy bueno, yo sé que es el camino, pero en estos momentos no. Y yo sé por qué. En estos días le dije a alguien que había ido a la iglesia, le dije, hermano, vuelva a la casa, vuelva a la iglesia. Y me dijo, pastor, sí, tengo que volver, pero en estos momentos no puedo. Y yo lo entiendo. ¿Sabe por qué no puede, amado hermano? Porque esa persona no puede dejar el pecado. Porque otra vez le dio el gobierno sobre el pecado. Y yo lo entiendo. Cuando uno le hace a una persona el llamado, venga a Cristo, esa persona dice, pastor, no puedo. Hay que entenderlo. ¿Por qué no puede? Porque es esclavo del pecado. Hermano, ¿usted por qué está así? No, pastor, yo estoy bien. Y su actitud es de pecado, hermano, está bajo el dominio del pecado. No puede zafarse. Lo que yo no entiendo es un hijo de Dios que me diga, pastor, no puedo. No puedo dejar la pornografía, pastor. Ahí sí yo no lo entiendo. Pastor, no puedo dejar la masturbación. Ahí sí no puedo creerle. Pastor, no puedo dejar de pensar mal. ¿Y qué es un hijo de Dios? Pastor, no puedo dejar la mentira. Es que eso yo no lo entiendo, hermano. Porque si usted es un hijo de Dios, Él te libertó del poder del pecado. ¿Aló? Porque usted se supone que es libre del pecado. Y el pecado no tiene autoridad. Y el Hijo de Dios tiene la autoridad de desobedecerle al pecado. ¿Sí o no? Usted y yo estamos en rebeldía ante el pecado de manera voluntaria. A ver cuántos rebeldes contra el pecado hay acá. 2 nomás. Conmigo 3. Usted no sabe cuánto me ayudó escudriñar la palabra y sacar esto. Cuando el pecado no se entiende bien, cuando usted no entiende bien el pecado, dentro de la iglesia entonces hay una función de ignorancia del tema. Entonces se buscan soluciones humanas, temas humanísticos, no bíblicos ni tampoco espirituales. Se busca lo humano. Entonces pensamos que mientras venimos a la iglesia para evitar, hermano, que los hermanos pequen, entonces ponemos reglas estrictas. Hay que ayunar 3 veces al día, hay que pegarse 5 guarapazos al día en la cabeza para que no pienses mal, y se sacan normas, reglas radicales
para que los hermanos no pequen. Venga lunes, martes, miércoles, viernes a la iglesia para que usted en vez de irse a pecar, en diciembre, mi amado hermano, vamos a hacer vigilia el 25, vamos a hacer un culto del nuevo año, para que usted en vez de pasar con la familia bebiendo, fumando, usted venga, esté alabando al Señor, hermano, para que usted no peca, para que usted no baile, hermano, entonces me hace el favor, y reglas estrictas. ¿Y sabe qué se está haciendo ahí? ¿Sabe qué se está haciendo ahí? Se está tratando el pecado desde afuera hacia adentro. Y Cristo no trata el pecado de afuera para adentro. ¿De dónde trata Cristo el pecado? Lo trata desde adentro hacia dónde. Queremos cambiar el comportamiento de los hombres sin haber cambiado el corazón del hombre. Yo lo he dicho, amado hermano. Usted puede bañar un marrano muy bien bañado, lavarle los dientes, echarle a rurú, pintarle las uñas, ponerle un moño bien hermoso, ábrale la puerta al chiquero. ¿Qué pasa? Porque usted por fuera lo puede cambiar, pero su naturaleza seguirá siendo la misma. Hay hermanos como los marranos aquí alabando a Dios, Dios le bendiga, pero siempre por dentro tendrán la amargura. Bajo el dominio del pecado siempre habrán lo mismo, no perdonan, no cambian, todo el mundo está mal, menos él. Otras están pensando mal a toda hora, es que a mí no me quieren, es que a mí no me gusta, porque están bajo. Dios no va por el comportamiento, Dios va por el corazón del hombre. Por eso cuando Isaí le trae a los hijos, Samuel ve los hijos de Isaí, y el primero lo ve grande, lo ve un hombre cuerpado, hermoso, y dije, ciertamente está el rey de Israel frente a mis ojos. ¿Y qué le dice Dios? Por favor, ni lo toques. Porque no es el hermoso al parecer, no es lo bonito de la estatura, no es lo alto. El corazón de esa persona está mal. Yo lo aborrezco y prefiero un corazón. ¿Y sabe cómo llegó David? Oliendo maluco, oliendo a oveja, sin vestido para un culto, sin vestido de gala. Llegó de venir de trabajo, ropa sucia, como se hacía en ese tiempo para apacentar las ovejas, y cuando llega David y se presenta ante Samuel, Dios mismo le dice, ese es, porque ese es conforme a mi corazón. El corazón de piedra Dios lo cambia por un corazón de carne. Y es por eso que Dios hace, cuando quiere hacer algo contigo, Él te dice, usted no haga nada, yo lo hago todo, porque tú no tienes poder contra el pecado, yo lo vencí. Por eso ahí está la gracia, el regalo inmerecido. Tú no fuiste capaz. Nadie en sus propias fuerzas en Cristo es capaz de salir del poder del pecado. ¿Y sabe por qué Él lo hace? Porque Él te escogió y te dijo, yo te liberé, porque yo vencí, ya no eres esclavo más del poder del pecado. Tú no tienes que obedecerle. Y yo alabo al Señor por eso. Por eso es que Cristo apareció, dice primera de Juan 3:9, dice, el que practica el pecado pertenece al diablo. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Él vino. Usted no pudo, Él sí. Y el que cree en Él, ese mismo poder que Él nos dio, desechando, quitando ese poder, dijo, ya usted no le tiene que obedecer. Tranquilo que apenas vamos en la introducción. No, Dios mío, usted está acá. Cuando la Biblia habla de santificación o de santificarse, es el proceso, es la lucha contra el pecado.
¿Qué es la santificación? La Biblia dice, santifíquese pues cada uno. No le toca a Dios santificarte, porque Él ya te dio la libertad. ¿A ti qué te toca? Luchar. ¿Contra qué? Es el proceso voluntario de luchar contra el pecado. Por lo tanto, el Hijo de Dios tiene que ver el pecado como Dios lo ve. Y usted sabe cómo Dios ve el pecado. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Cuando yo leía este texto, esto me va a llevar a lo que le voy a decir. ¿Cuánto me permite decir esto? 2 apenas, Dios mío, 3, 4. Bueno, los demás se me... Gracias, Dios mío. ¿A cuánto les gusta, hermano, una torta de chocolate? Espumosita. En la mitad que tenga buen arequipe, bañada en una glase de puro chocolate, así de rico, una cobertura de chocolate, con unas fresitas, una cosa de chocolate. ¿Cuántos de acá, hermanos, se lo comerían una porción de torta? Álceme la mano. Voy a hablar de otra cosa mejor. Una punta de anca, 400 gramos, un churrasco, hermano, una punta de anca, con papitas, una buena ensalada y una Coca-Cola con hielo. Álceme la mano, ¿cuántos se la comerían? O con soda con limón. Álceme la mano, porque ahorita me voy a comer eso. Escuche, sabe, es delicioso al paladar, pero la Biblia está diciendo, porque dice que el pecado es dulce, es como el mejor que la miel. Y sabe cómo Dios ve el pecado, lo que a nosotros nos parece dulce, lo aborrece. El ejemplo que te quiero poner es que ese gran pastel que a ti te parece agradable, rico, que es saborearlo, es delicioso, lo aborrezcas, aunque sea bueno. Aunque parezca que te convenga, Dios no lo ve y tú tienes que ver como Dios lo ve. Y dice, muy bueno, cómelo tú, trágatelo tú, te doy mi pedazo. Pero si Dios dice que no me lo puedo comer, lo veré como Dios me dice y por tanto le aborrezco. No, gas, qué pedazo, gas. Pero no le digas gas. Entonces, cuando el creyente está buscando una iglesia, hermano, porque hay iglesias ahora facilitadoras del pecado. Y aprendí en estos días, hermano, que los que guardan pecado y tienen pecado no pueden juzgar el pecado. Todo lo que tú toleres en la vida no tienes derecho a juzgarlo. Y hay muchas iglesias que no compiten el pecado porque están cometiendo pecado. Cuando un creyente está buscando una iglesia que le facilite pecar, yo le recomendaría al mundo, porque el mundo es más grande y es más cómodo para pecar. Pero déjeme decirle que en esta iglesia no estamos los que queremos pecar, estamos los que nos queremos santificar para el Rey de Gloria y el Rey de Reyes. Cuando entendemos el pecado de una manera incorrecta, buscamos soluciones humanas. Ejemplo, buscamos reglas estrictas. Los hermanos de la iglesia, por favor, los hombres a este lado, las mujeres a este lado. Los jóvenes, sí, pastor, no me salen jugos solos. Voy para cine, no vayan a eso que es del diablo. Reglas estrictas. Y nosotros pensamos que con reglas estrictas
Vamos a hacer algo contra el pecado, pero ¿sabe qué dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 22 y 23? Abra su Biblia. Mire lo que dice las reglas estrictas, Pastor Juan. Una cosa es la disciplina y otra cosa son las reglas estrictas. Colosenses 2, 22 y 23. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato ¿de qué? Del cuerpo, pero no tienen valor alguno. ¿Usted ha visto los de pelo largo, falda larga, lengua larga, que no pueden controlar sus emociones? Hello. Y usted los ve por fuera aplanchados. ¿Y su corazón cómo está? Porque tienen reglas estrictas. Yo conozco a alguien, no voy a decir su nombre. De pronto me ve por televisión, pero es una hasta familiar mía. No vaya a pensar quién. Que las lociones son del diablo. Las aretas de Satanás. Los labiales de Jezabel. Oiga, las lociones son del diablo, pero los splash no. Juan ya la conoce. Permítame. Juzga que da miedo. Y yo nunca he visto el ministerio de juzgar en la iglesia. Antes Jesús dijo, no juzgues. Porque Dios nunca nos dejó que juzgáramos el uno al otro. Pero sí que nos dejó disciplina, el uno con el otro. El problema no está afuera. Diga conmigo, el problema no está afuera. ¿Dónde está el problema? El problema del gobierno del pecado no está en la playa, donde usted va y ve tangas, va a ver hombres así todos acuerpados, como a usted le gustan. El problema no es que la gente en la playa esté mal vestida, el problema está en los ojos del corazón y de la mujer, del hombre, que no logra controlar su laxivia, que no logra controlar, hermano, el gobierno de laxivia que tiene el pecado. Por eso, hermano, déjeme contarle que yo tampoco le estoy incentivando a que se vaya por una playa a decir, voy a mirar a esta a ver si el pecado me gobierna o no. Ni a ninguna mujer para que vaya de manera deshonrosa. ¿Sabe? Le voy a enseñar algo. La palabra concupiscencia, ¿sabe qué es otro significado? Significa deseo. Concupiscencia es el deseo. ¿Qué es concupiscencia? Deseo y pasiones. ¿Deseo y qué? Por lo tanto, el pecado necesita un medio para manifestarse. El pecado necesita un medio para mostrarse y necesita ese medio. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema está que cuando uno como hijo de Dios, como hijo del rey, se mueve bajo lo que siente, se mueve por lo que desea. Entonces el pecado necesita manifestarse por lo que, por los deseos, por lo que yo siento. Escúcheme esto. Cuando la serpiente habla con Eva, cuando instala una conversación con Eva, le dice la Biblia que, mire, había un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuánto tiempo? Hace mucho tiempo. Pero cuando la serpiente le habla a Eva, en la conversación la serpiente con Eva le dice, Eva, vea ese árbol, vea lo diferente.
Mire que es deseable, mire que usted si lo come va a ser como Dios. Las palabras que la serpiente le estaba dando a Eva, suministrando a Eva, cuando Eva le presta el oído a la serpiente, comienza a ver el árbol como lo que no lo veía, codiciable. Ya lo vio bueno cuando antes era malo, dice, lo vio bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice codiciable a los ojos. Pero el árbol estaba ahí hace tiempos. Lo que estaba viendo hace tiempos no era codiciable. Después le habla a la serpiente y ahora es codiciable, porque le faltaba el instinto. Le faltaba la motivación, le faltaban las palabras, le faltaba el medio para que el pecado llegara a Eva. Así hay mucha gente que anteriormente no veía cosas, no veía situaciones y alguien le habló al oído. Ahora esa persona está cargada como la persona que le habló al oído. Ojo con quién le prestas el oído. La dañó. Habló, después de que habló con una persona, esa persona ya no es la misma, la dañó. Serpiente dañó a una Eva. Antes todo era bien, antes era alegría, antes era, y alguien le habló, y lo que no veía antes, ahora lo está bien. ¿Sigo o paro? Mucha gente que no veía ciertas situaciones como malas, pero hoy en día las está viendo como una situación de pecado, porque una palabra los impulsó, los motivó a ver cosas que no deben estar viendo. Cuando alguien le presta los miembros, tus miembros, cuando usted, ¿a quién le presta usted los miembros? Cuidado con tus deseos, cuidado porque usted puede usar el pecado para manifestarse. Jesús tenía 40 días de ayuno. ¿Cuántos días tenía Jesús de ayuno? La Biblia dice que tenía 40 días de ayuno. Dice que le temblaba la barriga. Le hacían sonidos como... ¿Cuánto les ha sonado la barriga aquí? A ver, ¿cuánto? Duro que usted dice, uy, ¿qué es ese sonido tan horrible? Nada. Le hacía un sonido raro a Jesús y aparece el diablo. ¿Qué le apareció apenas tuvo hambre? ¿Cuánto ha leído La Tentación de Cristo? Y aparece el diablo apenas. ¿Sabe dónde apareció el diablo? Apenas Jesús tuvo un deseo de comer. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, estas cosas de tierra, conviértelas en pan. Y escúcheme esto. El diablo quería convertir el deseo de Jesús en pecado. Estaba buscando que por el deseo que tenía Jesús manifestarse el pecado. Y la tentación quiere convertir lo que no es en algo que es. Pastor, es que déjeme yo charlo con ella porque yo la convierto en una hija de Dios. Escuche, pastor, es tan buena persona que lo único que le falta es Dios. Estás haciendo lo mismo que el diablo, convirtiendo algo que no es en algo que quiere ser. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero porque ya la gente... Y dígale al que está a su lado, hermano, toque al que está a su lado, mírelo, hermanito, dígale esto, hermanito, esta palabra de hoy no es para usted, todita es para mí. Entonces no mire feo al pastor. Gracias por su entusiasmo.
Hay gente que quiere convertir la falta de búsqueda espiritual, la quiere convertir en comunión, en reverencia. Yo busco mucho a Dios, pastor, pero no oro ni tampoco leo la Biblia. Pero yo amo mucho a Dios. Y el pecado sobre nosotros ya no tiene el poder, ya no puede ejercer la influencia. Pero ¿sabe qué? Él quiere buscar influenciarte. Sabe que el mayor influencer es el pecado, ya que como no te puede dominar tus impulsos, ya no, hermano, no te puede alentar a pecar. Usted, amado hermano, la diferencia es que usted, el Señor le entregó, diga conmigo, el Señor me entregó la libertad. Diga, me entregó la conciencia y me entregó la responsabilidad cuando murió en la cruz del Calvario. De manera que la desobediencia que demuestras al pecado es la evidencia de la libertad en Cristo. Tu desobediencia al pecado es muestra la evidencia fehaciente de que tú estás libre en Cristo. ¿Cómo así, pastor? Porque usted en el mundo, el concepto de libertad, ¿qué es? Es lo que yo siento, lo que yo hago, cómo yo lo hago, cómo yo lo siento, como a mí me gusta, y yo me muevo por lo que siento. Es más, hay una técnica: si yo estoy bien, de malas el mundo, voy a pensar solo en mí, porque le doy gusto a todo el mundo, y yo hago lo que yo siento, como hice, y yo veré, y me voy a comprar una casa en un árbol, y voy a vivir como un primate, yo veré, yo creo, yo siento. Y el Hijo de Dios no se mueve por lo que yo siento, ni por lo que yo quiero, sino que el Hijo de Dios se mueve por lo que está escrito. Dígale al que está a su lado: los hijos de Dios nos movemos por lo que está, ¿qué? ¿Qué le dijo Cristo a Satanás cuando le dijo: convierte la piedra en pan? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo ¿qué? Sino de qué. Jesús sentía hambre, dijo: no es lo que yo quiera, es lo que está escrito. Por lo tanto, yo no vivo por lo que siento, no puedo vivir por lo que siento. Yo hago las cosas porque las siento. Diga conmigo: yo voy a hacer las cosas por lo que Dios ha dicho. Aleluya. Estas tres cosas es un estado, diga conmigo, es un estado de conciencia, de libertad, de responsabilidad. Ahora yo tengo la responsabilidad de negarme a actuar en función de lo que yo ya sé. ¿Por qué voy a robar si yo ya sé? ¿Lo puedo hacer? ¿Y lo puede robar? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Y cuando robas, acabas de estar bajo ¿qué? Le diste el lugar, volviste a decir: pecado, eres mi Señor. Diablo, eres mi papá. Eso quiere decir, creo que me preste toda la atención, porque creo que esto va a ser el eje. Eso quiere decir que usted puede escuchar una verdad, pero si su condición espiritual no está alineada en libertad, nunca podrá obedecer el principio de verdad que usted escuchó. ¿Me entendió? Quiere decir, hermano, usted no vive la verdad que conoce. Todos los que estamos acá no vivimos la verdad que conocemos. ¿O sí? ¿Sí o no? Usted no vive la verdad que conoce, usted vive la verdad que su espíritu y su condición espiritual le permite vivir.
Gente que dice, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer, porque el Señor está en mí, yo voy a la iglesia, ¡pum! Otra vez. Es su condición espiritual, porque conoce la verdad. ¿Cuántos han visto ese teólogo, famoso teólogo, que es un habitante de calle? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo han visto? Sabe Biblia más que cualquier pastor, hermano. Pero ¿cuál es la verdad y condición espiritual? Que no va acorde a la verdad que conoce, porque no puede. ¿Cómo le va a decir un marrano? Venga, mi amor, báñese. No puede, porque su verdad es cochino. ¿Sabe cómo se le dice a los marranos también? Cochinitos. Mira al que está a su lado a ver si tiene cara de marrano. Le voy a decir lo siguiente: un descarriado puede saber más Biblia que usted y yo, que todos nosotros aquí, pero no vive la verdad que sabe, porque su condición de esclavitud no le permite vivirla. Yo conozco unos hermanos que hasta lo regañan a uno como apóstol y pastor. Hermano, es que mire, pero usted le mira la realidad de vida: esclavos, resentidos, bajo la esclavitud del pecado, y conocen unas verdades. Por eso es que Pedro dice: Jesús, todos te dejarán, pero yo nunca te dejaré. ¿Y quién fue el primero que lo abandonó? ¿Quién, amado hermano? Dígalo fuerte: Pedrito. Fue el primero. Pero mire lo que deja, mire lo que dice Pedro, es una declaración de verdad. Pero el espíritu de Pedro no soportaba la verdad que estaba declarando. No lo soportaba, huyó. Porque hay verdades que están por encima de tu declaración espiritual. Le dice a la mujer el esposo de haberle pegado en el ojo y le haberle hinchado la cara, reventado, quitado un diente de un puño. O más bien hoy en día no digamos ese, le habla un hombre que la mujer le pegó un guarapazo en el ojo y le sacó un diente. Hoy en día es así. ¿Sigo, paro? Y le dice: vea, me arrepiento, mi amor, yo no le vuelvo a pegar mi vida. Llorando: mi amor, no se va, y perdóneme, no sé qué me pasó. De corazón me arrepiento, no lo volveré a hacer. Y a la semana: ¿por qué le pegó? Porque su declaración no está sujeta a la condición que tiene. Si tu condición espiritual no es libre, no podrás vivir la verdad que conoces. ¿Cuántos saben que orar es bueno? Álceme la mano los que saben que orar es bueno. ¿Cómo debería ser esta iglesia en oración? ¿Cómo debería ser esta iglesia en la lectura de la palabra? ¿Cómo debería ser esta iglesia en diezmos y ofrendas, y en primicias, en dadivosidad al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. La mejor, ¿sí o no? ¿No? Orar es bueno. Y álceme la mano, ya me la alzaron. La pregunta es: ¿por qué la mayoría de los que están aquí oran poco? La mayoría de los que están aquí, los problemas que están viviendo es por falta de comunión con Dios. Y no es porque Dios no quiera hablar con ellos, es porque tu falta de intimidad con Dios te hace la vida que tú tienes. Ahorita, mientras estaban en la adoración, estaba meditando, y hay muchas mamás que oran por sus hijos diciendo: Señor, cambia a mi hijo. Señor, por favor, te pido que toques a mi hijo. Y es orándole a Dios para que Dios intervenga en el hijo, pero Dios nunca va a intervenir si tú no tomas decisiones como papá. Y muchas veces los hijos necesitan darse duro en la cara. Y muchos papás necesitan también darse duro en la cara,
porque quieren que los hijos hagan cosas que ellos nunca hicieron. Ay, Señor, más bien no me voy a meter en una escuela de padres. Obligan a los hijos a no tener una infancia, una adolescencia sana, sino que tienen que vivir como un bendito viejito, viejita, anciano, anciana. Que porque el mundo los toca, hermanos, ya los tocó hace rato. Mi hijo no va a ver pornografía, ya la vio. Mi hijo nunca va a ser abusado, ya fue abusado, hermano. Pero pastor, hermano, el internet, ya por medio del internet es abusado, ven cosas que no deben de ver, en el colegio están expuestos a cosas que usted ni siquiera se imagina. Es más, usted sí se la imagina porque usted también le tocó vivir cosas en el colegio que los papás no sabían que en el colegio había. Mi hija es una santa, mi niño es un santo. Puede serlo. Pero usted sabe que los hijos de la casa para afuera, usted no sabe cómo son. Usted responde mientras está en la casa. ¿Sigo o paro, mis amados? Los veo muy contentos. Ay, Dios, hoy yo voy a predicar hasta tarde. Hace tiempo no venía, entonces me voy a desquitar de 5 escuelas dominicales. Orar es bueno, pero la mayoría de los que están acá no oran, no leen la palabra, pero es bueno. ¿Por qué no lo hacen? Porque la verdad que conoces, la conoces, es la verdad que conoces. Orar es bueno, pero no la puedes vivir, no puedes vivir esa verdad porque tu espíritu no la vive, estás atado. Porque tu condición espiritual no ha sido liberada de esa verdad. Aquí tengo jovencitas, jóvenes y hermanos que están peleando contra el mundo y creen que con un culto van a salir victoriosos de un culto. Pero si usted no conoce la verdad, tu condición espiritual, y la permites vivir, que Dios te liberte, que Dios te salve, te quite, y tienes una conciencia y te responsabilizas, el evangelio, hermano, son para gente. ¿Sabe qué es el evangelio? Libertad a gente oprimida. Es la buena noticia de alguien que está bajo el poder del pecado, decirle, puedes salir de la amargura, puedes salir. Pero la santificación es un proceso de rompimiento personal. Usted es el que tiene que pelear contra el pecado, contra el gobierno. Hermano, este tema a mí me ha llevado, he querido hacer cosas y empiezo, ¿qué hubo TikTok? No me voy a dejar. Y hago otra cosa, me pongo a leer la palabra. Porque no me va a dominar. Ya no puede, hermano. Y he visto que no puede. Porque a la medida que usted conoce a Cristo, algo se va rompiendo, algo se va desminuzando, algo se va cayendo, hermano. ¿Qué sabe? El pecado empieza a perder el dominio, pierde la autoridad y pierde, hermano, constantemente ese deseo de influenciarte a que peques. El diablo tiene atados a grandes ministros, los tiene aprisionados. Y el que está perdiendo no es Dios. El que está perdiendo es el ministro, la persona que se está dejando atar. Y yo en el nombre de Jesús desato en el nombre de Cristo esta palabra para que usted sea libre en esta mañana. Si el diablo te tiene atado, si el diablo te tiene acusado, si el pecado te tiene arruinado, el poder de la palabra, la obra de Cristo hoy deshace esas cadenas. La Biblia dice también ahí en el texto, ni prestéis vuestros miembros al pecado. La palabra en griego presentar este nombre puede ponérselo a un niño. ¿Listo? Baristanete. Baristanete, venga mi amor. Bonito. ¿Qué significa baristanete? Significa ofrecer. No prestéis significa baristanete, que en español es ofrecer, ofrecimiento. Significa
implicar prestar, entregar algo, ponerlo a disposición. Pablo le está diciendo, no ofrezcáis, no pongas a disposición de alguien con propósitos. Cuando yo me entrego a mi esposa y mi esposa se entrega a mí, es un ofrecimiento voluntario. Los dos estamos haciendo un pacto, no hay obligación de por medio. Es lo mismo que está diciendo Baristanete. Pablo está diciendo, no ofrezcáis voluntariamente tus manos, no ofrezcáis. Es como cuando usted está presentando a un niño en la iglesia. Cuando usted como papá dice, presentemos al niño, usted se lo está ofreciendo, presentarlo ante Dios. Señor, te ofrezco lo que tú me entregaste, el bebé que salió de mi vientre, te lo entrego a ti porque tú me lo... Eso es la acción, está ofreciendo voluntariamente, lo estoy entregando, Señor, a ti con un propósito específico. Y esa misma palabra, presentar, es la misma palabra que está usando aquí Pablo. Y está diciendo, no ofrezcan voluntariamente sus miembros. ¿A quién? ¿A quién? Al pecado. No ofrezcas tu boca a hablar mal de otra. No la prestes. No prestes tus ojos a ver cosas que no tenés que estar viendo. No lo ofrezca al diablo. Entonces hay miembros, hay miembros, hermano. La Biblia nos habla que somos el cuerpo de ¿quién? Y lo representa que cada uno individualmente, los que estamos aquí cuando nos reunimos, somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, hermano. Entonces la mano es miembro, el dedo es miembro, la oreja es miembro, el ojo es un miembro. Y dice Pablo, no presente, no ofrezca voluntariamente sus ¿qué? Y hay gente ofreciéndole al pecado sus manitos. Hay gente ofreciéndole al pecado. Hay gente ofreciéndole su boquita. ¿A quién? Hay gente prestándole su ¿qué? ¿A quién? Dile al que está a su lado, no le ofrezcas voluntariamente lo que Cristo te liberó. Dile, no le ofrezcas voluntariamente lo que Cristo compró. Y no le ofrezcas voluntariamente lo que Cristo redimió. Porque Él pagó un precio por tus ojos. Dice que fuimos comprados a precio de sangre y que ya nuestro cuerpo es templo de alguien. Así que no le ofrezcas tus ojos al diablo. No le ofrezcas tu mirada, tus pensamientos. No lo ofrezcáis. ¿Cómo ofrezco voluntariamente mis miembros al pecado? ¿Cómo los pongo a disposición? ¿Sabe cómo? Cuando siento celos. ¿Por qué llamaron a este y a mí no? Porque a mí me quieren y a mí no. Cuando siento envidia, uy, uy. Cuando tengo deseos, pasiones, entonces por medio de las cuales se canaliza el pecado, y llega el pecado y viaja en tu deseo de pornografía, y ahí se monta el pecado y dice, lo logramos. Y ya me prestó sus manos y me prestó su cuerpo para que sienta emociones que no tienen que sentir sino con su esposo. Por eso Pablo dice, ¿estás muy caliente? Está hirviendo, papito. Vi una escoba y ay, mi amor, ay. Está muy calentona o muy calentón. Cásese. ¿Sabe por qué no se casan? Por el pacto que hay que hacer. Por la responsabilidad. Prefiero pecar, prefiero prestar mis miembros, prefiero estar debajo del pecado a no honrar el matrimonio. Yo sí me voy a casar. ¿Cuándo? Algún día. Mas sin embargo, por decir, sigo pecando. ¿Pecaremos pues? Por eso, mis amaditos, los que están en proceso, tenemos que empezar a organizar las cosas aquí, hermano. Porque pecado, pecado es. ¿Aló?
Y no vamos a disfrazar lo que es pecado. Entonces viene el deseo, me voy de la iglesia porque entonces amo más el pecado que corregir, que santificarme. Voy a adelantarme. El pecado, de un toque al que está a su lado, dígale, el pecado tiene el poder que tú le ofreces en tu vida. Voy a terminar rápido para que no me crucifique. Segundo, Pablo dice, la segunda parte, dice, no ofrezcáis tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La palabra instrumento significa arma. En griego significa oplas, otro nombre para niño. Oplas, venga para acá. Oplas significa instrumento, arma. Lo que Pablo le está diciendo, que no prestes tus armas. Tus ojos son armas. En el mundo de Dios, en el mundo espiritual, tus manos son armas. Si antes las utilizabas para el mal, ahora tus manos las pones sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Pablo te está diciendo, no prestes no como pecado, como instrumentos, como armas. El diseño en Dios es que tú tienes armas. Tu boca tiene la capacidad de maldecir, pero también tu boca tiene la habilidad para bendecir. ¿Y cómo la estás usando? ¿Cómo le estás hablando? Todo tiene que ver con lo que tú ofreces y a quién se lo ofreces. Cuando usted utiliza sus manos para Dios, milagros van a ocurrir. Y termino diciendo, porque esto es más largo. ¿Cuántos quieren la segunda parte? ¿Seguro? Va a ser más caliente. ¿Sabía usted eso sobre el pecado? ¿Sí sabía sobre el pecado todo esto? ¿O no? Por eso, hermano, tenemos que erradicar el pecado. Cada uno tiene que poner de su parte. Tenemos que crecer, no por obligación, por entendimiento. Y no prestar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como instrumentos de ¿qué? De inmundicia, sino instrumentos de justicia. ¿Sabe qué vamos a ver en estos días? Hermanos que hoy entendieron esta palabra y que van a traer una persona nueva. ¿Y sabe por qué? Porque Dios va a utilizar sus miembros para hacer instrumentos de ¿qué? De justicia. Ahora ya sabe, hermano, que usted es responsable. Ya el pecado no tiene poder en usted. Si usted a mí me dice, como hijo de Dios, pastor, no puedo, examínese, porque entonces no está bajo el gobierno de Dios, sino bajo el gobierno de ¿qué, mi amado hermano? Del pecado. Y quiero terminar diciendo, hoy sacaremos de nuestro corazón todo el terreno que tú le has cedido, que le has ofrecido al pecado. ¿Cuántos quieren hacer eso? Si usted lo quiere hacer, póngase en sus pies. Y quiero que cierre sus ojos en amor a Dios. Ponga su mano en su corazón, tipificando de que esta oración no va a ser desde su alma, sino que va a ser espiritual. Con una mente consciente de que usted le ha cedido al adversario terreno. Y usted va a decir, Señor Jesús, hoy saco y renuncio a todo poder que yo le haya dado al adversario. Vamos, abra su boca, hermano. Porque yo no puedo echar lo que no hay en mí,
de usted. Usted es el que tiene que renunciar. Pensamientos erróneos. Empiece a confesar, dile: Señor, le he dado lugar en mis ojos, en mi mente. He utilizado mis manos para cosas que no son. Mis pensamientos, yo los echo, yo le quito ese lugar al pecado. Solo usted puede ser libre de usted mismo. Y hágalo por entendimiento. Y no le eche la culpa al diablo. Diga: Señor, no voy a culpar, me responsabilizo hoy. Y por eso vengo ante ti hoy. A que quites la culpa de mí. Yo renuncio a esto. Vamos, vamos. Si usted no habla, hermano, así tenga usted vergüenza, el diablo te quite, te ponga vergüenza para que tú no confieses. Pero esto es un acto voluntario. Dile: Señor, ante mucho y por ignorancia tal vez, Señor, presté mis miembros, mi mente, mi boca, mis oídos. Le he prestado mi cuerpo a la ansiedad. Le he prestado mi mente a la depresión. ¿Sabe? El Señor me muestra aquí mujeres que en la noche lloran tristes, solas, con un sonido de tristeza profundo. Hombres que en la noche piensan tanto: ¿qué voy a hacer? Mujeres que tienen un dolor oculto, que hoy el Señor dice: suéltalo. El Señor quiere libertarte. Si tú eres de las que lloras en la noche, si tú eres varón el que estás congojado, que no le gusta decirle nada a nadie, aquí está tu libertador. Pero saca de ti toda angustia. Dile: no más en mi vida, no más, soy libre del pecado. Y si usted ha escuchado al diablo, ha escuchado al adversario, alguien le ha puesto una noticia errónea contra otra persona. Primero, en esta hora, yo como autoridad de este lugar, reprendo toda lengua mentirosa y del diablo, que por comentarios, que por quizás ser juntos dañaron testimonios de personas. Y tú estás contaminado. Señor, te pido que reveles toda contaminación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por los que son obedientes. Mire, la obediencia trae libertad. Mire, la desobediencia también es producto del pecado. Y cuando uno escucha una palabra de Dios, uno es obediente a ella. Gracias por los que están orando, por los que de su corazón están sacando lo que no quieren. Ahorita hablaba de los hijos. Ahorita hablaba de la familia. Hay decisiones que hay que tomar. Esposas, su esposo es lo que usted le tolere también. Esposo, tu esposa es lo que tú también le toleres. Saca la falta de perdón. Echa fuera la amargura. Ella no te pertenece. Tú no le perteneces al odio. Tú no le perteneces a la amargura, al resentimiento. No es para ti. Cristo compró tu libertad. La angustia no es para ti, hijo, hija. El Señor llevó todas tus cargas. Dice: mi yugo es fácil. Gracias por lo que hoy están siendo libres, Señor.
Y te pido, Señor, que en esta hora tú nos des la capacidad de sostener la libertad, de andar en esa verdad presente, en esa verdad eterna. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada uno de los que están ahí, aún en las redes, los bendigo. Que esta semana sea una semana de victoria sobre el pecado. Que esta semana sea una victoria de puertas abiertas, de santificación. Que sea una semana, Señor, de evangelizar, de hablar de las buenas nuevas, porque ya el pecado no podrá contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendigo a la congregación. Y a ti, solo a ti te doy la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.